Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y en el día de hoy la intención es hablar de diferentes sistemas o métodos de medición del pH en nuestros acuarios plantados. Para ello también hablaremos de las diferencias entre ellos, pros y contras, y también os voy a dar algunos consejitos que creo que pueden ser de vuestra utilidad. El primer sistema del que vamos a hablar en el día de hoy pues es un clásico. Yo creo que aquellos que lleven muchos años en el hobby lo van a saber, se les va a salir una sonrisilla. Son esas tiras de medición de papel de pH. Evidentemente su gran ventaja de este sistema era su economía y su facilidad a la hora de hacer las medidas. Por contra, su gran desventaja era la falta realmente de precisión, y yo creo que todos más o menos necesitamos o buscamos un nivel de precisión a día de hoy a la hora de tener un control, una medición del pH en nuestros acuarios. Y una nueva versión que salieron pues fueron, como veis, un bote que tengo muchos años ya, se ve que está gastado. Esas tiras de medición que no solamente tenía el pH sino más cositas, pero bueno, lo tengo aquí guardado, reliquias de cuando empezamos hace años con ciertas cosas. Pero bueno, ahí está, como digo, el primer sistema, tiras de pH. Segundo sistema, un poquito ya más moderno, es un sistema también como el anterior, normalmente de medición en discontinuo. ¿Qué quiere decir medición en discontinuo? Que hacemos una medida puntual y nos quedamos con ese valor de referencia. En ese caso siempre os aconsejaría llevar un papel o una libreta de notas donde tener un histórico de esas mediciones para tener un control de lo que ha sido el tema del pH. Y los pHímetros, estos hay que de muchas marcas, colores, etcétera, etcétera. Y normalmente lo calibras, como explicamos la semana anterior, tomas una medición y la notas. Ahora bien, estos sistemas, algunos de estos aparatitos también llevan la función de medir en continuo. Esto es un truquillo que me enseñó mi amigo Raúl, que si tú, por ejemplo, lo recién calibrado, como digo, lo pones, lo fijas de la manera que así a ti se te ocurra en casa y lo dejas midiendo continuamente, durante 2 o 3 días te va a estar registrando en continuo y te va a permitir ajustar la inyección de CO2 para modular el pH a tu gusto. Como veis, primer truquillo en el día de hoy gracias a nuestro amigo Raúl. Otro sistema de medición también en discontinuo serían los famosos test de gotas. Yo sabéis que utilizo el de la marca de JBL, este me gusta bastante, donde realmente vais a ver que voy a hacer un test en el día de hoy. Ahora también veréis el porqué en el propio razonamiento del vídeo. Como ves, coges 5 mililitros, para que lo veáis fácilmente, 4 gotas, 1, 2, 3 y 4. Y como veis nos da un color verdecito, bastante bien, buena cantidad de CO2 para un acuario de bajos requerimientos. Te vas a las famosas tablas, pues más o menos esto siempre la interpretación visual, entre 6,6, 6,8. Pues digamos 6,7, de hecho tengo este sistema de medición en continuo que ahora veremos, me está marcando 6,7, como os dejaré ahora una toma más cercana. Y la gran ventaja de esto ya es la precisión, un poco la desventaja, que ya son sistemas un poquito más caros, cuestan 8, 10, 12 euros, no recuerdo lo que me costó el último test. Pero bueno, si recordáis también hace un par de años hicimos un vídeo donde hablamos de la estequiometría de los test y cómo ahorrar en ciertos test. La antigua versión de este test eran 5 mililitros de muestra, 3 gotas. Ahora el nuevo son 4 gotas, entonces si cogemos 2,5 mililitros y 2 gotas podemos alargar al doble, por ejemplo, la vida de estos test. Otro consejillo que os regalo en el día de hoy. Dicho esto, pues ahora vamos a pasar a sistemas de medición en continuo. Un clásico también en el tema del acuario plantado y también un poco del aquascaping son los famosos drop checker. Este drop checker, que me lo ha dejado un amigo porque yo ni lo utilizo en casa, es un sistema, normalmente te compras, te viene el kit, te viene una solución de KH4 y te vienen unas gotitas que mezclas. Las gotitas, no nos engañemos, no dejan de ser un test de pH de la marca X, donde la solución lo pones con la solución del KH y haces tu mezclita. Te va a dar tus colores, al igual que estos: amarillo pues mucho CO2, verde normal, azul poco CO2. Al final es la misma base del tema de la medición de los test de pH. Y una vez que lo tienes, pues lo pones en el acuario y lo vas observando, y es un método de seguimiento continuo por colorimetría. Es decir, como hemos dicho, según el color que vemos más o menos la cantidad de CO2 que tenemos en función a un cierto KH. Crítica que le hago a estos sistemas, y cosa que estoy seguro que nunca os han explicado, y basado en la propia naturaleza del efecto tampón del KH sobre la modulación del pH al controlar el CO2, que si tú tienes un KH de 4 en tu acuario y la solución que tú has puesto aquí, sea comprada o sea comercial preparada o lo que tú quieras, es de 4, va a ser preciso. Ahora, ¿qué pasa si aquí tienes una solución de KH 4 y el KH de tu acuario es diferente? Por ejemplo, por arriba o por debajo, o 3 o 5. En ese caso, conforme más nos alejemos de 4 hacia arriba o abajo, va a empezar a ser más impreciso. Y como digo, explicado en la propia naturaleza de la comprensión verdadera del efecto tampón del KH. Digo esto y explicando nuevamente el efecto tampón,
Si tú tienes, por ejemplo, cierta cantidad de CO2 partes por millón X, la famosa tablita, no me hace falta poner efecto, la tengo aquí en casa, tienes 20, 30, 25 partes por millón, pues tienes esa cantidad de CO2 suelto. Si tú tienes KH4, a cierta inyección de CO2, lo ajustas para que te queden esas 25 partes por millón y te va a dar, por ejemplo, un pH el que corresponda. Si tú aquí tienes un KH de 4, pero el KH de acuario, imaginaos que fuera 3, aquí te va a estar reconociendo CO2 libre en función de KH4. Aquí vas a tener un pH real en función de CO2 suelto con KH3 por el efecto tampón. Es decir, que aunque esto te esté dando en verde muy bonito, seguramente el pH que aquí tenga sea más ácido. Por contra, si tuvieras unas aguas más duras, aquí tienes tu KH de 4 y aquí tienes un KH de 5, aunque aquí te esté dando un pH en torno a 6,7, 6,8, la realidad es que el pH seguramente sea de 6,9 o 7. Como digo, todo basado en la propia naturaleza de compresión del efecto tampón. Y también, como siempre digo, si alguno tiene sus dudas, os invito a que hagáis la prueba y salgáis de dudas por vosotros mismos. Dicho esto, el consejito que os regalo en el día de hoy, lo que yo hacía en su día cuando usaba Dropchecker, que hace tiempo que no lo utilizo, y de hecho, oye, si alguien me quiere regalar uno, ya os digo, para ponerlo así de foto de postura de Instagram, a mí me encantan. Hay que decirlo todo como es. Pero ese mismo test que he hecho antes, si yo esta solución cojo, la pongo aquí y la paso al Dropchecker, como veis, con cuidadito, ya os digo que no va a ser fácil, me lo ha dejado mi amigo, pero como veis, al hacer esto así, con mucho cuidadito y con la toalla que no quiero manchar, ahí está. Esto, imaginaos que lo he llenado correctamente, ahora tengo aquí justamente el mismo KH aquí dentro que en el acuario, porque es la misma muestra de agua del acuario. En este caso y bajo estas condiciones, esto sí nos va a dar un registro, una medida perfecta del pH que tenemos realmente. Ahora, la gran desventaja de este sistema es que como no solamente tenemos el mismo KH, sino también hay más sales, más interacciones, es el test de gotas que hemos hecho anteriormente. El efecto de esto va a ser 2 o 3 días, pero durante 2 o 3 días usando este sistema vamos a tener el mismo KH dentro que fuera, de manera que nos va a permitir ajustar y monitorear de manera colorimétrica el pH que tenemos en nuestro acuario para hacer el ajuste cuando estemos arrancando un proyecto de acuario plantado. Ahora, explicado esto, nos quedaría ya pasar a los sistemas de medición en continuo más profesionales. En la semana pasada, dejaré tarjetita, hablamos de este sistema. Como veis, es un sistema que lo puedes portar de un acuario a otro, muy fácil, a mí me está gustando bastante, aquí lo tengo en casa. Otro sistema para tener el pH controlado y a la vez medirlo y ajustarlo, ya pasaríamos a los controladores de pH. Evidentemente son sistemas más caros, además también te implican tener un mano-reductor con electroválvula, también encareces, como siempre digo, es al gusto de cada uno. Y yo, para tener un pH estable de 6,7, 6,8, sabéis que inyecto CO2 las 24 horas, y ese sistema a mí me funciona particularmente bien. Como siempre digo, el que quiera que me crea, el que no, el que no se vea el vídeo y el que no, sencillamente que haga la prueba y salga de dudas por sí mismo. Pero sí que hay un par de excepciones en las que yo se puede utilizar, por ejemplo, el sistema del controlador de pH. Primero, porque te queda un capricho perfectísimo. Yo soy el primero que me doy muchos caprichos en este hobby. Pero el segundo, donde yo se utilizaría, serían aquellos casos en los que queramos tener un pH extremo. Por ejemplo, acuarios de discos, acuarios de paisajismo, ya te vas a pH de 6,5, 6,4. Y ahí sí que, en ese caso, sí que utilizaría estos sistemas, más que nada porque prácticamente nos hemos quitado o nos vencemos el efecto tampón de protección que hace el KH a la hora de controlar el pH en nuestros acuarios. Y hay muy pequeñas diferencias o que si no fuera de la mano podríamos tener un desenlace fatal de asfixia de nuestros peces. Evidentemente os tengo que hacer otro día un vídeo entre el mito del CO2 y el oxígeno, eso lo dejaremos para más adelante, pero solamente en esos casos, ya os digo, por capricho o por peces de mucho valor yo lo haría, pero para tener un pH normal de un acuario plantado 6,7, 6,8 no sería necesario, como siempre digo, eso al gusto de cada uno, que aquí ya somos todos mayorcitos. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya entretenido, os haya resultado de interés. Ya sabéis, dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, compartir, suscribiros, también tenemos la función miembro de canal. Pero ya sabéis que aquí lo importante siempre es y ha sido aprender y mejorar los diferentes aspectos del acuario plantado y en el día de hoy en la comprensión de estos sistemas de medición del pH. Nos vemos en el próximo vídeo.